El esposo de la directora ejecutiva de repente se interesó de forma inusual en mí, trayéndome un desayuno elaborado. Pero como sufría de terribles náuseas matutinas, se lo di a su secretaria personal. Una hora después, un grito que helaba la sangre rasgó la oficina. Corrí a ver qué estaba pasando y me quedé helada en mi sitio. Aquella mañana, había llegado a la oficina temprano como de costumbre. La luz del sol de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando las gruesas carpetas de informes sobre mi escritorio de caoba. Apenas me había sentado con la intención de revisar algunos balances cuando la puerta de mi despacho se abrió de golpe. Travante entró con un recipiente térmico para comida de color azul pálido, un modelo de alta gama que nunca había visto en nuestra cocina. Lo más sorprendente de todo era la sonrisa radiante que llevaba, una sonrisa cálida y extrañamente familiar que no había visto en mucho tiempo. Colocó el recipiente térmico sobre mi escritorio con un suave golpe. «Buenos días, cariño. Feliz tercer aniversario. Quería hacer algo especial para ti». Lo miré, atónita, y luego bajé la vista al recipiente. Travante, el hombre que siempre estaba ocupado con reuniones interminables y viajes de negocios constantes, había cocinado el desayuno para su esposa él mismo hoy. Desenroscó la tapa del recipiente mientras explicaba con ternura: «Últimamente, he notado que te ves pálida y sé que el trabajo te está estresando. Me levanté mucho antes del amanecer esta mañana para cocinar a fuego lento unos chinchulines para ti. Tu comida del alma favorita para ayudarte a recuperar fuerzas. Cómelos mientras están calientes». Un denso vapor se elevó, impregnando el aire con ese inconfundible y penetrante aroma a chinchulines, guisados con especias y pimientos. Si hubiera sido la Zenaya de hace 6 meses, probablemente me habría emocionado hasta las lágrimas por este inusual gesto de atención. Pero, irónicamente, en ese momento, ese olor se convirtió en mi peor pesadilla. Estaba secretamente embarazada de 3 meses y las náuseas matutinas me torturaban sin piedad. Cada vez que olía algo fuerte o distintivamente animal, mi estómago se retorcía en espasmos y una oleada de náuseas me subía por la garganta. Contuve la respiración, tragué saliva con fuerza y forcé una sonrisa. «Gracias, Travante. Es un detalle muy bonito. Pero acabo de comer tostadas en casa. Todavía estoy llena». Travante pareció sorprendido por un instante. La sonrisa se congeló en sus labios antes de que recuperara rápidamente su compostura habitual. Empujó el recipiente hacia mí, insistiendo con paciencia. «¿Tostadas? Eso no es nada. Come un poco de esto para tener energía. Pasé toda la mañana limpiando y cocinando esto. No me desprecies así». Sus palabras sonaban suaves, pero llevaban una presión invisible. Lo miré a los ojos, buscando un atisbo de sinceridad, pero solo encontré una expectativa calculadora. Justo cuando debatía cómo negarme sin ofenderlo, un golpe en la puerta me salvó. Quicia, la nueva secretaria contratada hace 3 meses, entró con una pila de documentos. Llevaba un vestido tubo ajustado que acentuaba sus curvas, y su rostro, cuidadosamente maquillado, irradiaba un aire de seducción y ambición. Colocó los documentos sobre el escritorio, lanzó una mirada coqueta a Travante y luego al recipiente de chinchulines, diciendo con voz melosa: «Oh, miren al director siendo tan atento, trayéndole a Zenaya algo para reponer fuerzas tan temprano. Tienes tanta suerte, Zenaya. Con un esposo que es un 10 perfecto como este, nadie puede competir». Travante la ignoró por completo, me miró para darme unas últimas instrucciones y salió del despacho. En ese momento, se me ocurrió una idea. Sonreí y empujé suavemente el recipiente hacia ella, mi voz ocultaba un sarcasmo que probablemente nadie notó en ese momento. «Acabo de comer y estoy absolutamente llena, y sería una pena desperdiciar el esfuerzo de Travante. Quicia, ¿has desayunado? Si no, cómetelo por mí. Los chinchulines que hace Travante son deliciosos, y todavía están humeantes». Los ojos de Quicia se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego su expresión cambió a una de júbilo, como si le hubiera tocado la lotería. Miró la figura de Travante que se retiraba, buscando objeciones. Al ver que no se oponía, aunque permaneció en silencio con una expresión ligeramente molesta, agarró el recipiente con entusiasmo. En un tono azucarado, dijo: «Bueno, si insistes». «Muchas gracias, Zenaya. Me lo comeré todo. No dejaré ni una gota».
Estoy segura de que cualquier cosa que cocine el jefe es un manjar de dioses. Observé a Quicia salir de mi despacho, abrazando el recipiente como si fuera un tesoro, y sentí un inmenso alivio al escapar de la inminente arcada. Intenté concentrarme en el trabajo, pasando las páginas de los informes financieros, pero los números bailaban ante mis ojos y la cabeza me daba vueltas. Una sensación de desasosiego crecía en mi interior como el cielo pesado y oscuro que precede a una tormenta. Me serví un vaso de agua tibia y di pequeños sorbos para calmar al bebé que se movía dentro de mí. 3 años de espera, y finalmente, el cielo se había apiadado de mí, concediéndome esta pequeña vida. Me prometí que cuidaría de mi salud y no dejaría que los pensamientos negativos afectaran a mi hijo. Aproximadamente 1 hora después, mientras estaba absorta tecleando, se oyó un fuerte golpe desde la zona de trabajo común, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Inmediatamente después, un grito espeluznante rasgó el silencio de toda la planta. No era un grito común de miedo, sino uno cargado de un dolor extremo, agudo y horrible. Mi corazón se encogió. Un mal presentimiento me invadió. Me levanté de un salto y salí corriendo de mi despacho. La escena que encontré me dejó helada. Quicia se retorcía en el suelo junto a su escritorio. El recipiente de chinchulines estaba volcado, su contenido esparcido por todas partes. El olor penetrante del guiso se mezclaba con el hedor del vómito, creando un tufo insoportable. Quicia se agarraba el vientre con fuerza. Su hermoso rostro estaba ahora desfigurado por el dolor, pálido y sin sangre. Tenía los ojos en blanco y echaba espuma por la boca mientras su cuerpo se convulsionaba incontrolablemente como en un ataque epiléptico. Pero lo que más me aterrorizó fue que la parte inferior de su vestido beige se estaba manchando lentamente de un carmesí profundo. Era sangre, sangre fresca que fluía libremente, empapando la alfombra de la oficina. Los empleados corrían de un lado a otro, presas del pánico. Gritos y llamadas al 911 llenaban el aire. Me quedé allí, con las manos y las piernas temblando, un nudo en la garganta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué Quicia estaba así? Era el cuenco de chinchulines que le había dado. El pensamiento cruzó mi mente como un relámpago, enviando un escalofrío por mi espalda. En ese preciso momento, la puerta del despacho del director ejecutivo se abrió de golpe. Travante salió corriendo con una expresión de pánico que nunca le había visto. No corrió a ayudar a su empleada, ni preguntó qué pasaba. Se detuvo en seco a unos metros de distancia, con los ojos muy abiertos, fijos en el charco de sangre del suelo. Vi claramente cómo la expresión de su rostro cambiaba del estupor al miedo y finalmente a una rabia demencial. Levantó la cabeza de golpe y su mirada, afilada como una daga, se clavó en mí. No era la mirada de un esposo preocupado porque su mujer viera una escena tan horrible. Tampoco era la de un jefe compadeciéndose de su empleada. Era la mirada de un asesino. Al darse cuenta de que su presa había escapado por poco, caminó hacia mí y me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar de dolor. Siseó entre dientes, con la voz temblorosa por la furia contenida, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Esa pregunta ilógica y acusadora fue como un cubo de agua helada que me devolvió a la realidad. ¿Por qué me preguntaba qué había hecho yo? ¿Por qué estaba tan decepcionado de que la que yacía en el suelo fuera Quicia y no yo? Miré profundamente los ojos inyectados en sangre de Travante y sentí que una verdad aterradora comenzaba a revelarse. Le aparté la mano de un manotazo, tratando de mantener la compostura, y respondí con una voz gélida. ¿Qué he hecho yo? Solo le di el cuenco de comida que tú cocinaste. ¿En qué estás pensando, Travante? ¿Esperabas que fuera yo la que estuviera en el suelo? Travante se quedó helado como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Me soltó el brazo, dio un paso atrás y se pasó la mano por la cara para ocultar su confusión y pánico. El sonido de las sirenas de las ambulancias resonó desde la calle de abajo, rompiendo la tensión sofocante entre nosotros. Los paramédicos subieron rápidamente, colocaron a Quicia en una camilla y se la llevaron a toda prisa. Travante corrió tras ellos, pero antes de entrar en el ascensor, se giró para mirarme con unos ojos que aún destilaban odio y amenaza. Me ordenó, tú también tienes que venir al hospital. Esto ha pasado por el guiso que le diste. No intentes eludir tu responsabilidad. Vi cómo se cerraban las puertas del ascensor y me tragué las lágrimas.
El marido al que una vez amé y en quien confié ciegamente se había revelado como un completo desconocido, un hombre calculador y malvado. Ese cuenco de chinchulines, si no hubiera sido por las náuseas, y si no se lo hubiera dado a Quicia, la persona que ahora yacía en un charco de sangre sería yo, y mi pequeño bebé habría compartido mi trágico destino. Una verdad cruel empezaba a tomar forma. Travante no quería cuidarme. Quería matar a nuestro hijo, o quizás incluso a mí. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Iría al hospital, no por miedo a sus amenazas, sino para presenciar con mis propios ojos el verdadero rostro de este hombre. Sentada en la fría silla de plástico de la sala de espera, entrelacé mis manos con fuerza para detener el temblor que recorría mi cuerpo. La luz fluorescente del techo se reflejaba en el suelo de baldosas, creando una espeluznante sensación de soledad. Travante, el hombre con el que había compartido mi vida durante 3 años, caminaba de un lado a otro frente a las puertas de urgencias como una bestia enjaulada. Se pasaba las manos por el pelo, se mordía las uñas y de vez en cuando me lanzaba miradas de reojo, una mezcla de sospecha y odio, pero no se atrevía a acercarse. Al ver su impecable traje ahora arrugado, sentí una profunda amargura. ¿Qué le preocupaba a este hombre? ¿La vida de su pequeña amante, o el miedo a que algún oscuro secreto saliera a la luz? Finalmente, las puertas de urgencias se abrieron, rompiendo el sofocante silencio. Un médico de mediana edad salió y se quitó la mascarilla, revelando un rostro serio y cansado. Travante se abalanzó sobre él como una flecha, con la voz quebrada por la tensión. «Doctor, ¿cómo está ella?» «Es grave». Me levanté lentamente y me acerqué, tratando de mantener la respiración tranquila. El médico nos miró a ambos, su mirada se detuvo en Travante un momento más de lo normal antes de informar lentamente. La paciente sufrió una intoxicación aguda. Por suerte, llegó a tiempo y está fuera de peligro. Sin embargo, la causa de la hemorragia severa fue la ingestión de una gran cantidad de misoprostol. El nombre médico me hizo fruncir el ceño, pero para Travante, pareció ser un golpe devastador. Su rostro perdió todo el color. Sus labios se movieron sin emitir sonido. El médico continuó explicando con un tono más firme. Es un fármaco utilizado para inducir contracciones uterinas, ya sea para facilitar el parto o para provocar un aborto. Con la dosis extremadamente alta que encontramos en su contenido gástrico, está claro que se trata de un envenenamiento intencionado, no de una simple intoxicación alimentaria. Siguiendo el protocolo, hemos informado a la policía. Apenas había terminado de hablar cuando 2 agentes uniformados aparecieron al final del pasillo. Se acercaron seriamente y nos pidieron que colaboráramos con la investigación. En ese momento, Travante pareció volver a la realidad. Se limpió apresuradamente las gotas de sudor de la frente, intentando recuperar la compostura del director ejecutivo que solía aparentar. Se giró y me señaló con el dedo, con la voz temblorosa, pero llena de acusación. Agentes, tienen que investigar esto a fondo. Esta mañana, preparé un guiso para mi esposa. Ella tuvo el recipiente en su despacho durante mucho tiempo antes de dárselo a la señorita Quicia. Sospecho que mi esposa, por celos infundados, le puso algo dentro. Miré a Travante, sintiendo como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Ya tenía su coartada preparada. Si yo hubiera comido el guiso, habría perdido a mi hijo. Como lo comió otra persona, me culparía a mí por envenenamiento. Respiré hondo, miré directamente a la gente de más edad y dije con calma, no tengo ningún motivo para hacer algo así. Pueden revisar las cámaras del pasillo. Busquen huellas dactilares en el frasco del medicamento si lo encuentran. Y lo más importante, me gustaría saber por qué un guiso que mi marido dice haber preparado para cuidarme contenía un fármaco abortivo y por qué afectó tan gravemente a su secretaria. El agente asintió, tomando notas, y luego le hizo al médico una pregunta que nos dejó a ambos sin aliento. Doctor, ¿cuál es el estado específico de la víctima? ¿Qué consecuencias ha tenido el uso de este fármaco? El médico suspiró, su voz se volvió grave y apenada. La paciente, Quicia, estaba embarazada de 6 semanas. Debido a la dosis masiva del fármaco, que provocó contracciones uterinas extremadamente violentas, lamentamos informarles que el feto no pudo sobrevivir. El mundo a mi alrededor pareció congelarse. Oí a Travante soltar un gemido ahogado. Sus piernas cedieron y se desplomó en la silla de la sala de espera.
Tenía el rostro desencajado, los ojos muy abiertos, mirando al vacío. Así que era eso. Esa joven y hermosa secretaria llevaba a su hijo. Y él mismo, con su malvado plan destinado a su propia esposa, había acabado sin saberlo con la vida de su hijo ilegítimo, de cuya existencia probablemente ni siquiera era consciente. Al ver su lamentable estado, no sentí ninguna satisfacción, solo una oleada de asco que me subía por la garganta. El amor que me había profesado o la pasión que sentía por su amante, todo se reducía a nada ante su egoísmo y crueldad. Tras recibir la impactante información del médico, los agentes de policía decidieron interrogarnos a Travante y a mí por separado allí mismo, en el hospital. Me invitaron a sentarme en un rincón más tranquilo del pasillo, frente a la gente de más edad, cuya mirada era aguda pero serena. Me miró sin juzgarme, casi con compasión, y me preguntó amablemente: «Señora, por favor, relate con detalle todo lo que ocurrió desde el momento en que recibió el recipiente de comida hasta que se produjo el incidente. Intente ser lo más precisa posible. No omita nada, por pequeño que parezca». Cerré los ojos, rebobinando la película de aquella fatídica mañana. Le conté cómo Travante había aparecido de repente con una atención desmedida, algo que había desaparecido por completo de nuestro matrimonio en los últimos 6 meses. Le hablé del intenso olor de los chinchulines que me provocó las náuseas. Le expliqué que solo abrí la tapa, miré y la cerré inmediatamente. Hice hincapié en cada palabra desde el momento en que dejó el termo en mi escritorio hasta que entró la señorita Quicia. No me moví de mi silla, ni volví a abrir el recipiente. Estuvo siempre a la vista y completamente intacto. Se lo di a Quicia simplemente porque no podía comerlo y ella parecía entusiasmada con la idea. Al otro lado del pasillo, Travante estaba siendo interrogado por un agente más joven. Insistía en la pulcritud de su proceso de cocción. Afirmó: «Fui al mercado yo mismo, me metí en la cocina y preparé ese guiso desde la madrugada. Soy una persona muy meticulosa. Nunca dejo que el ama de llaves toque la comida de mi esposa. En cuanto terminé, lo metí en el termo y lo traje directamente a la oficina sin que pasara por manos de nadie». Travante estaba convencido de que esta declaración lo presentaría como un marido ejemplar, al tiempo que me señalaba a mí como la única sospechosa, la única persona que había estado en contacto con el recipiente en una habitación cerrada. Pero en su pánico, había olvidado algo fundamental. Cuanto más insistía en que era el único que lo había preparado todo, más se ponía la soga al cuello si se demostraba que el veneno ya estaba en el guiso desde el principio. Cuando la sesión de interrogatorios hizo una pausa, el agente mayor se acercó a su colega, que estaba tomando nota sobre la declaración de Travante. Intercambiaron unas palabras en voz baja, lanzando miradas furtivas y significativas hacia Travante. Al darse cuenta de esto, se puso aún más nervioso. Se levantó de un salto, alzando la voz más de lo habitual para ocultar su miedo. «Investiguen a fondo. Mi esposa ha estado muy celosa últimamente. No está bien de la cabeza. ¿Quién sabe? Quizá deslizó el veneno cuando salí del despacho». Escuché cada una de sus crueles palabras. «Qué doloroso. El hombre que una vez amé intentaba ahora por todos los medios meterme en la cárcel para salvarse». Me levanté, me acerqué a ellos, miré a Travante directamente a la cara y le pregunté con una calma sorprendente: «Travante, si crees que fui yo, ¿cuál sería mi motivo? ¿Matar a tu secretaria? ¿O tienes miedo de que descubran que ese guiso no era para Quicia, sino para mí?» Travante se sobresaltó. Sus ojos se movieron nerviosamente, evitando mi mirada. Tartamudeó. «¿Tú? ¿Qué tonterías estás diciendo?» El tiempo pasaba con una lentitud agónica. Cada minuto de espera de los resultados del laboratorio era una tortura mental. Permanecí sentada en silencio, con la mano apoyada suavemente en mi vientre en un gesto instintivo para proteger al pequeño ser atrapado en el ojo del huracán. Finalmente, un técnico forense salió con los resultados en la mano. Anunció con voz grave: «En el borde del termo y en la cuchara, encontramos huellas dactilares pertenecientes a la señora Zenaya y a la víctima, Quicia, lo que coincide con las declaraciones. Sin embargo, el punto crucial es que la sustancia tóxica estaba completamente disuelta en el guiso, impregnando cada trozo de carne y jugo. Esto demuestra que el fármaco se añadió durante la cocción o inmediatamente después, mientras el guiso aún estaba muy caliente y se removió bien, no simplemente se espolvoreó por encima una vez cerrado el recipiente».
Esta conclusión fue como un jarro de agua fría para Travante, destruyendo por completo la teoría que había intentado construir para culparme. Si yo hubiera añadido el fármaco al recibir el termo en el despacho, no se habría disuelto de forma tan uniforme. El rostro de Travante cambió de color, pasando de un blanco pálido a un gris ceniciento. Empezó a divagar, perdiendo el control. No, no puede ser. Seguramente fue Quicia quien tomó la medicina. Eso es. Estaba embarazada. Quería abortar y se tomó la pastilla antes de comer. Tienen que investigarla a ella. No acusen a un hombre inocente. Miré la patética escena de mi marido, sintiendo una mezcla de risa y lástima. El hombre que una vez fue mi orgullo se revelaba ahora como un cobarde, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Alcé la voz, cortando sus desvaríos con firmeza. Travante, deja de patalear. Si Quicia tomó la medicina por su cuenta, ¿por qué estaba también en el guiso? ¿Vas a decir que se la tomó y luego vomitó dentro del termo? ¿Te parece lógica tu explicación? Travante se giró bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. Calle. ¿Tú qué sabes? Me odias. Quieres destruirme, y por eso has montado todo este circo. Fuiste tú. Lo metiste a escondidas cuando no miraba. Su obstinación hizo que hasta los policías negaran con la cabeza, hastiados. El agente principal cerró su carpeta y miró a Travante con una frialdad glacial. Señor Travante, su declaración y los resultados forenses presentan muchas contradicciones. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para aclarar algunos asuntos. Además, solicitaremos las grabaciones de la cámara de su coche y de las cámaras de seguridad de la cocina de su casa para verificar el proceso de preparación que ha descrito. Al oír la palabra cámaras, Travante se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Yo sabía perfectamente que teníamos una cámara en el salón que apuntaba directamente a la cocina y que su berlina de lujo tenía una cámara que grababa todos sus trayectos. Esas eran las pruebas que no mentirían. Si realmente añadió el fármaco al guiso, sin duda habría dejado algún rastro. La mirada de Travante vaciló violentamente. Su confianza inicial se había desvanecido por completo, dando paso al miedo desnudo de un criminal ante el banquillo. Sabía que la trampa que le había tendido a su mujer se estaba cerrando ahora sobre su propio cuello. Me levanté, me arreglé la ropa y miré a mi despreciable marido por última vez antes de que se lo llevaran. Travante, una vez dijiste que este guiso estaba lleno de tu amor. Ahora entiendo que tu amor huele en realidad a veneno. Por suerte, el destino quiso que nuestro hijo no corriera la misma suerte que ese pobre bebé. Lo dejé allí de pie, en medio del frío pasillo del hospital, y me marché sin mirar atrás, agradeciendo en silencio a la vida por darme la oportunidad de sobrevivir y buscar justicia para mí y para el hijo que llevaba en mi vientre. Al salir del hospital, no fui a casa. Cogí un taxi directamente a la oficina. El cielo estaba gris y plomizo, con nubes oscuras que se arremolinaban como presagio de una gran tormenta, un reflejo exacto de mi turbulento estado de ánimo. Al entrar en el vestíbulo del edificio, sentí miradas curiosas y oí los susurros de los empleados. La noticia del envenenamiento de Quicia se había extendido como un virus. Los rumores eran de todo tipo, pero el más malicioso era el de la jefa celosa que, al enterarse de que su secretaria estaba embarazada de su marido, había intentado envenenarla para darle una lección. Oír esos inventos dolía como cuchillos. Pero sabía que no podía derrumbarme ahora. Tenía que ser fuerte, mantenerme firme para descubrir la verdad y limpiar mi nombre. Fui directamente a mi despacho y cerré la puerta de un portazo, aislándome de los cotilleos del exterior. Poco después, alguien llamó suavemente. Era Amani, mi asistente de confianza, que había estado conmigo desde el principio de mi carrera. Entró con cara de preocupación, pero con una mirada llena de determinación. Colocó una memoria USB en mi escritorio y susurró: «Zenaya, he hecho lo que me pediste. He sacado todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio y del aparcamiento de esta mañana. He encontrado algo muy extraño». Conecté la memoria a mi ordenador y aparecieron imágenes en blanco y negro en la pantalla. Amani señaló la marca de tiempo. «Mira, el coche del señor Travante entró en el garaje a las 7:15 de la mañana, pero no salió del ascensor para venir a tu despacho hasta las 8:15. Normalmente, se tarda menos de 5 minutos desde el garaje hasta aquí».
¿Dónde estuvo durante esa hora? ¿Qué hizo? La pregunta de Amani me heló la sangre. Una hora perdida, tiempo más que suficiente para llevar a cabo cualquier plan oscuro. Miré atentamente la pantalla, buscando más pistas. Amani avanzó el vídeo hasta una grabación de otra cámara en la zona de la escalera de emergencia del sótano. Y mira esto. Presta mucha atención a esta persona. En la pantalla apareció la silueta de un hombre con camisa blanca y mascarilla que caminaba a toda prisa. Llevaba una bolsa de basura negra bastante grande y se dirigía sigilosamente desde la zona de los ascensores hacia la zona de los contenedores de basura detrás del edificio en lugar de usar los cubos de basura de la planta. «Es DeAndre», exclamé, reconociendo al instante su caminar ligeramente encorvado y su peinado característico. DeAndre era el asistente personal y primo lejano de Travante, un hombre que seguía sus órdenes como un perro fiel. ¿Por qué tenía que bajar a tirar la basura a escondidas por las escaleras de emergencia a esa hora? ¿Y qué contenía esa bolsa negra? Era el embalaje de la medicina, los guantes, las pruebas del crimen que Travante quería hacer desaparecer después de preparar su guiso mortal durante esa hora perdida. Amani me miró con voz firme. Sospecho que hay pruebas importantes en esa bolsa de basura. He enviado a alguien a revisar la zona de los contenedores, pero el camión de la basura acaba de pasar hace media hora. Sin embargo, sé que DeAndre es precavido, pero también muy tacaño. No suele tirar cosas importantes a la basura común inmediatamente. A menudo las esconde para deshacerse de ellas más tarde. Enviaré a alguien para que lo siga de cerca. Asentí, apretando la mano de Amani. Gracias, Amani. Ahora mismo, solo puedo confiar en ti. Ten cuidado. Están acorralados y podrían volverse muy peligrosos. Amani se fue, dejándome sola en la inmensidad de mi despacho. Miré por la ventana. La lluvia empezaba a caer con fuerza, golpeando el cristal. La red de mentiras de Travante y sus cómplices empezaba a mostrar grietas mortales. Esa hora perdida y la acción sospechosa de DeAndre eran la clave para dar la vuelta a la tortilla. La lluvia de fuera no daba señales de amainar. Gotas pesadas golpeaban el cristal, creando largos rastros de agua como cicatrices indelebles. Sentada en mi despacho, la luz del monitor del ordenador iluminaba mi rostro cansado, pero mis ojos ardían con determinación. Amani, mi inteligente y eficiente asistente, acababa de colocar un delgado dossier delante de mí, aunque su peso era inmenso. Habló en voz baja con un tono de indignación por mi parte. «Zenaya, mira esto». Le pedí a un contacto en la administración del edificio que lo comprobara. El apartamento de lujo donde vive Kezia no está alquilado por ella. Está a nombre de una empresa de servicios comerciales. Cogí el papel. El nombre de ND Management LLC me saltó a la vista. Sonaba pomposo, pero sabía que era solo una cáscara vacía. El representante legal de esa empresa era precisamente DeAndre, el asistente y primo lejano de Travante. Amani continuó su análisis, señalando los extractos bancarios adjuntos. El alquiler mensual es de $2.500 más altas cuotas de comunidad, todo transferido puntualmente desde la cuenta de DND Management, pero los fondos que llegan a esa empresa provienen de un fondo B que el señor Travante creó bajo el concepto de gastos de representación. Sonreí amargamente, una sonrisa que me llegaba al alma. $2.500 al mes de alquiler, sin contar los gastos de manutención y las compras. Mientras tanto, el vestido que llevaba puesto tenía 3 años y estaba gastado. El bolso que usaba era de una marca modesta que apenas valía $50. Travante siempre se quejaba de las dificultades de la empresa, pidiéndonos que nos apretáramos el cinturón para asegurar nuestro futuro. Resulta que el futuro que le preocupaba no era el de nuestra familia, sino el lujoso nido de amor de su pequeña amante. Pasé a la página siguiente y encontré una fotografía tomada en secreto de Kezia entrando en una elegante clínica privada. La foto era de hacía 2 semanas. Amani explicó que fue a una revisión ginecológica. Eso significaba que Kezia sabía perfectamente que estaba esperando un hijo de Travante. No era tan inocente como parecía. Estaba usando ese embarazo como una carta estratégica para forzar a Travante a tomar una decisión. Miré el rostro joven y terso de Kezia en la foto y sentí un escalofrío. Detrás de esa apariencia ingenua se escondía una veterana calculadora.
Quería convertirse en la señora de la casa de un solo golpe, destruir mi felicidad para construir su propio castillo. Pero no contaba con que el hombre que había elegido como pilar fuera un ser de sangre fría dispuesto a deshacerse cruelmente de su propio hijo para proteger sus intereses. El teléfono sobre la mesa vibró de repente, rompiendo el silencio. La pantalla mostraba mi amor, un nombre que aún no había cambiado y que ahora sonaba terriblemente irónico. Respiré hondo. Me llevé la mano al pecho para calmar mi corazón acelerado y contesté. Al otro lado sonó la voz grave y familiar de Travante, pero ahora solo oía una falsedad que me revolvía el estómago. «Cariño, ¿dónde estás?» «Acabo de salir de la comisaría. Estoy agotado. Me han preguntado 1000 cosas. Me duele la cabeza». Contuve la rabia y fingí una voz temblorosa y preocupada. «Estoy en la oficina. Tengo mucho miedo, Travante. Todo el mundo está susurrando. No me atrevo a ir a casa». «¿Estás bien? ¿La policía te ha puesto problemas?» Travante suspiró teatralmente al otro lado, interpretando el papel del marido agraviado. «¿Qué me van a hacer? El que nada debe, nada teme. Solo estoy preocupado por ti. No quiero que pienses cosas raras y que te afecte a la salud. Quédate tranquila ahí o vete a casa de tu madre a descansar. No hagas caso a los rumores. Yo lo arreglaré todo». Al oír esas vacías palabras de preocupación, quise gritarle a la cara que lo sabía todo. Pero la razón me detuvo. Necesitaba que se confiara, que pensara que seguía siendo la corderita ingenua para que cometiera más errores. Respondí suavemente. «Claro, confío en ti. Descansa. Volveré un poco más tarde esta noche. Tengo que terminar un par de cosas pendientes». Colgué y miré la cortina de lluvia tras la ventana. «Travante, ¿crees que controlas el juego?» «Te equivocas». Cayó la noche y la ciudad se iluminó con un brillo vibrante, pero ese brillo no podía ocultar los rincones oscuros del corazón humano. Recibí un mensaje del chofer privado que había enviado en secreto, informándome de que la madre de Quicia, mamá Attie, ya había llegado a la estación de autobuses. Había cogido el primer Greyhound desde su pequeño pueblo en la Alabama rural en cuanto se enteró de que su hija había sufrido un accidente. Le indiqué al chofer que la llevara a un hotel modesto pero limpio cerca del hospital, y le recalqué que no la llevara a ver a su hija todavía, ya que el horario de visitas había terminado. Era mejor que descansara después del largo viaje. Llegué al hotel pasadas las 9 de la noche. En cuanto entré en el vestíbulo, reconocí a mamá Attie. Estaba sentada acurrucada en un sofá, una figura menuda y delgada con un sencillo vestido marrón. Llevaba zapatillas gastadas y junto a ella había 2 grandes bolsas de tela llenas hasta los topes. Seguramente eran productos frescos, berzas, quizás batatas, regalos humildes que una madre pobre había traído con esfuerzo para su hija. La imagen me conmovió, recordándome a mi propia abuela del sur, igual de trabajadora, sacrificándolo todo por los suyos. Al verme acercarme, mamá Attie se levantó nerviosa, juntando las manos, agrietadas y curtidas por el trabajo. Sonreí, le tomé la mano y le dije amablemente: «Es usted la madre de Quicia, ¿verdad?» «Soy Zenaya, la jefa de Quicia en la empresa». Sabía que venía y quería asegurarme de que estaba bien, de que había comido y tenía un lugar donde descansar. Los ojos de mamá Attie se llenaron de lágrimas, y su voz, con un fuerte acento sureño, temblaba. «¿Usted? Usted es la jefa de mi Quisa. Señor, bendita sea mi alma. Es usted muy buena, hija. No sé qué tontería habrá hecho para acabar así. En casa, es una chica muy buena y trabajadora, ¿sabe?» La ayudé a sentarse y le serví un vaso de agua. Al ver el amor y el orgullo en sus ojos al hablar de su hija, sentí un nudo en el estómago. Ella no sabía que su buena y trabajadora hija vivía en un apartamento de lujo que ella, trabajando toda su vida, ni siquiera podría soñar, que usaba bolsos de diseño cuyo valor equivalía a toda su fortuna. Pregunté suavemente: ¿la señorita Quicia la llama a menudo? ¿Le cuenta cosas de su vida o de su trabajo? Mamá Attie respondió con sinceridad: «Claro que sí. Me llama todo el tiempo. Dice que la tratan muy bien en la empresa, que el sueldo es bueno y que vive en un dormitorio de la empresa que es gratuito y muy bonito.
Todos los meses me envía $100 para mis medicinas y me dice que no me preocupe, que a ella no le falta de nada. Al oír esto, no pude evitar suspirar. $100 para su madre, pero dispuesta a gastar miles a capricho para complacer a su amante. ¿Cuán frágil y falsa era esa devoción filial? Decidí que mamá Attie tenía que ver la verdad, aunque sabía que sería cruel para ella. Fingí sorpresa. «Oh, ¿le dijo que vivía en un dormitorio?» Creía que Kezia había alquilado un apartamento de lujo en Bugead. Es una zona muy cara. El alquiler de un mes allí equivale al sueldo de un año de un trabajador, y la veo a menudo con cosas de diseño. El otro día llevaba un bolso que he oído que cuesta casi $2000. Mamá Attie se quedó helada. Sus ojos nublados se abrieron de par en par, llenos de confusión. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿$2000 por un bolso? No puede ser. Mi hija es muy ahorradora. Odia tirar hasta una camisa rota, y me dijo que vivía en el dormitorio de la empresa. Le di una palmadita en el dorso de la mano y bajé la voz con un tono lleno de insinuación. Seguro que Kezia no quería preocuparla y por eso no le dijo la verdad. Pero usted descanse tranquila. Mañana la llevaré al hospital y podrá hablar con ella para aclararlo todo. Solo me preocupa que siendo tan joven y guapa en una ciudad llena de tentaciones, alguien pueda aprovecharse de ella y arruinarle la vida. Mis palabras plantaron una semilla de duda en el corazón de aquella madre. Mamá Attie se quedó absorta, mirando al vacío mientras sus manos temblorosas jugaban con el dobladillo de su vestido. Empezaba a darse cuenta de que su niña se había convertido en una extraña, que ocultaba terribles secretos. Salí del hotel con el corazón encogido. No quería hacerle daño, pero ella era la testigo más importante, la única persona que podría despertar la conciencia de Kezia y, al mismo tiempo, la palanca que necesitaba para desenmascarar a Travante. En esta guerra, todos saldrían heridos, incluso los más inocentes. A la mañana siguiente, justo cuando salía del garaje para ir a la oficina, una figura me bloqueó el paso. Frené en seco con el corazón en un puño. Al mirar de cerca, vi que era DeAndre. Estaba allí, con aspecto furtivo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien lo viera. Golpeó suavemente la ventanilla de mi coche, haciéndome señas para que hablara con él. Bajé la ventanilla lo justo para oírle, manteniendo una distancia de seguridad. «Señora Zenaya, ¿puedo tener un minuto? Tengo algo muy importante que el señor Travante me pidió que le entregara en mano». Su voz era un susurro tembloroso. Sonreí con desdén y abrí la puerta lo suficiente para que se deslizara en el asiento del copiloto. En el espacio reducido del coche, percibí un olor agrio a sudor y tabaco rancio que emanaba de él. Estaba claramente muy nervioso. Sacó un delgado expediente de su chaqueta, lo dejó en mi regazo y retiró la mano como si se hubiera quemado. «¿Qué es esto?», pregunté con voz fría sin siquiera mirarlo. Es un antiguo historial médico de la señorita Kezia que el señor Travante encontró esta mañana», tartamudeó DeAndre, con el sudor perlándole la frente. «Aquí dentro, aquí mismo, hay un recibo de la compra de un medicamento, un abortivo que compró ayer en una farmacia clandestina. El jefe dice, coge esto y dáselo discretamente a la policía, diciendo que lo encontraste por casualidad en un cajón del escritorio de Kezia. Así el señor Travante quedará libre de sospechas y usted tampoco se verá implicada». Cogí el expediente y lo abrí lentamente. Dentro había un informe médico superficial y un recibo arrugado. Sostuve el recibo a contraluz. La letra era un garabato que especificaba el nombre del fármaco, misoprostol. La fecha de compra era de la tarde anterior, pero lo más ridículo era que la tinta del recibo estaba fresca y el papel impoluto sin una sola arruga. Era evidente que se trataba de una factura falsa hecha a toda prisa la noche anterior. Quemando la prueba en mis manos, murmuré antes de girarme y clavarle una mirada tan afilada que se encogió. «Tú y Travante creéis que soy estúpida. La tinta de este recibo ni siquiera se ha secado. ¿Me pides que le dé esto a la policía? Es como pedirme que confiese que he falsificado pruebas. O quizás lo que queréis es culpar a Kezia de comprar el fármaco y suicidarse por depresión. Así Travante sale limpio y yo me llevo la culpa por saberlo y no impedirlo». DeAndre palideció. Sus labios temblaban incontrolablemente. «No, no es eso, señora». «¿El jefe?»
El jefe dijo que si usted lo entregaba, todo se solucionaría. Usted es su esposa. Tiene que ayudarle. Si le pasa algo, la empresa se hundirá y usted lo perderá todo. Intentaba jugar la carta del miedo a perder mis bienes y mi estatus. Pero se equivocaba. Esta riqueza era la sangre, el sudor y las lágrimas de mis padres. Prefería destruirla y empezar de cero que dejarla en manos de un asesino. Le devolví el expediente con voz firme. Coge esta basura y sal de mi coche ahora mismo y dile a Travante que si quiere montar una obra de teatro, que contrate actores más profesionales. Y tú, DeAndre, estás siendo cómplice de un asesino. Más te vale preocuparte por tu propio pellejo, no sea que te arrepientas cuando ya estés en la cárcel. DeAndre recogió el expediente a toda prisa, abrió la puerta y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Viendo su patética figura desaparecer tras un pilar de hormigón, supe que Travante estaba desesperado. Se estaba ahogando en el barro que él mismo había creado, y cuanto más se debatía, más se apretaba el nudo. Esta torpe farsa no solo no lo salvaría, sino que era una prueba más de la crueldad y la bajeza de un marido y un jefe despreciables. De vuelta en mi despacho, llamé a Manny inmediatamente. El ambiente en la oficina se había vuelto tan tenso como un puesto de mando en medio de una batalla. Amani colocó su portátil sobre el escritorio, con el rostro iluminado por la emoción de quien acaba de encontrar un tesoro. Zenaya, tal y como sospechabas, he revisado todos los registros de llamadas de Travante y DeAndre de la última semana. Hay un número desconocido que aparece con una frecuencia alarmante, sobre todo la noche antes del incidente. He investigado y he descubierto a quién pertenece. No te lo vas a creer. Es de Saria. Saria, busqué el nombre en mi memoria. Amani añadió rápidamente. Saria fue compañera de Travante en la universidad. Ahora es farmacéutica y trabaja como representante de un gran laboratorio. Según algunas chicas antiguas de recursos humanos, tuvo una aventura con Travante en su día, pero rompieron cuando se casó contigo. No me imaginaba que hubieran vuelto a conectar. Una farmacéutica, una exnovia y llamadas secretas por la noche. Todas las piezas sueltas empezaron a encajar en un cuadro completo. Travante no podía comprar ese fármaco restringido él mismo por miedo a ser descubierto, así que recurrió a Saria. Quizá la engatusó con promesas de dinero o reavivó viejos sentimientos para convencerla de que le ayudara. ¿Encontraste alguna prueba de que se reunieron?, pregunté, con el corazón a 1000 por hora. Amani asintió, sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado. Aquí está. Contraté a un detective privado para que sacara las grabaciones de seguridad de la zona cercana a la empresa falsa de DeAndre. Mira esta esquina de la pantalla. En el monitor apareció un vídeo en blanco y negro de calidad algo borrosa, pero suficiente para reconocer a las personas. Un coche familiar se detuvo en una esquina discreta. DeAndre se bajó y miró a su alrededor. Poco después, una mujer alta con gafas de sol se acercó. Era Saria. Le entregó a DeAndre un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. Él lo cogió, se lo guardó rápidamente en el bolsillo y ambos se separaron a toda prisa. La fecha y la hora de la cámara correspondían a la tarde anterior al incidente. Un pequeño paquete envuelto en papel de periódico, murmuré sin apartar la vista de la pantalla. Ese es el veneno. Saria es quien le proporcionó el arma a Travante. Me volví hacia Amani con la mirada firme. Amani, este es el eslabón más débil de su cadena. Saria tiene estudios, un trabajo estable. Pudo hacer esto por dinero o por amor, pero estoy segura de que no es una criminal profesional. Se aterrorizará si se entera de que corre el riesgo de ir a la cárcel por complicidad en intento de asesinato. Amani captó mi idea al instante. ¿Quieres decir que vamos a presionar a Saria psicológicamente? Asentí con una sonrisa gélida. Exacto. Travante está intentando culpar a Quicia, y es muy probable que también tenga un plan para culpar a Saria. Si todo sale a la luz, dirá que ella le dio el fármaco por su cuenta o que le engañó diciendo que era un suplemento vitamínico. Tenemos que adelantarnos a él. Me reuniré con Saria y le mostraré el oscuro futuro que Travante le ha preparado. Entre ir a la cárcel por su antiguo amor o testificar para obtener clemencia, confío en que Saria sea lo suficientemente inteligente como para saber qué camino elegir. La red estaba echada, y la presa más importante había sido localizada.
Sabía que el inminente encuentro con Saria sería una partida de ajedrez mental, pero yo tenía los ases que Travante ni siquiera podía imaginar. La cruda y brutal verdad estaba a punto de salir a la luz, y quienes siembran vientos, inevitablemente cosechan tempestades. A la mañana siguiente, el cielo seguía cubierto por un manto gris, como si estuviera a punto de desatar otra tormenta sobre la ciudad. Recogí a mamá Attie del hotel y la llevé al hospital a ver a su hija. La anciana del campo todavía llevaba su vieja cesta de plástico roja llena de huevos de corral y verduras frescas, de su huerto. A mi Quicia le encantan los huevos de nuestras gallinas de casa, me dijo. Dice que los de la ciudad huelen a pescado y no son tan sabrosos. Escucharla me encogió el corazón. El amor de una madre es inmenso como el océano. Pero su hija había cambiado ese amor por la vanidad y el lujo de la ciudad. Al entrar en la habitación del hospital, el intenso olor a desinfectante hizo que mamá Attie arrugara la nariz y dudara antes de entrar. Quicia había sido trasladada a una habitación normal. Yacía en la cama blanca, pálida y demacrada como una hoja marchita. Al ver a su madre, sus ojos se abrieron de golpe y sus labios secos apenas lograron pronunciar un débil «mamá». Mamá Attie corrió hacia la cama, dejó la cesta en el suelo y agarró la mano helada de su hija mientras las lágrimas le corrían por la cara. «Hija mía, ¿cómo has acabado así? ¿Por qué te ha pasado esto?» Quicia giró la cabeza, evitando la mirada de su madre, mientras las lágrimas de amargura rodaban por sus mejillas. Pero mamá Attie, con el instinto de una madre que ha contado cada céntimo, fijó su mirada en la mesita de noche. Allí, el caro bolso de diseño de Quicia descansaba junto a un teléfono inteligente de última generación. El contraste entre esos objetos de lujo, la vieja cesta en el suelo y la ropa gastada de su madre creaba una atmósfera sofocante. Mamá Attie señaló el bolso con un dedo tembloroso, con la voz quebrada. ¿Ese bolso? La señora Zenaya me dijo que costaba $2000. ¿De dónde sacaste el dinero para comprarlo? Con lo que ganas, apenas te llega para mandarme una pequeña cantidad. ¿Cómo te atreves a malgastar el dinero así? Quicia, aterrorizada, me miró y luego se volvió hacia su madre, negándolo todo. No es verdad, mamá. Zenaya se equivoca. Es una imitación. Me costó $20 en el mercadillo. No hagas caso a lo que dice la gente. Yo estaba de pie, apoyada en la puerta, observando esa torpe actuación en silencio. Me acerqué lentamente a la cama, puse una mano en el hombro de Quicia y le susurré al oído con una voz baja, pero cargada de suficiente amenaza como para infundirle un miedo atroz. ¿Crees que Travante vendrá a verte? Está demasiado ocupado intentando demostrarle a la policía que fuiste tú quien compró la medicina. Si este bolso es auténtico o falso, tú y él lo sabéis mejor que nadie. Deja de mentirle a tu madre. Quicia se quedó helada, mirándome con los ojos desorbitados por el pánico. El miedo se apoderó de ella. Comprendió que yo lo sabía todo y, lo que es más importante, que el hombre al que le había confiado su vida la estaba abandonando como un objeto inútil. Mamá Attie, al ver temblar a su hija, pensó que era por el dolor y empezó a masajearle las manos, susurrándole palabras de consuelo. Al ver la escena, no sentí ninguna satisfacción, solo una profunda tristeza. La cruda verdad tendría que salir a la luz tarde o temprano, y quien más sufriría no sería la culpable, sino la madre inocente que amaba a su hija con todo su corazón. Me senté en una silla apartada, fingiendo mirar el móvil para darles espacio, pero en realidad, observando cada cambio en el estado de ánimo de Quicia. Antes de sentarme, dejé deliberadamente el expediente que Deandre me había dado esa mañana sobre la mesita de noche, junto al bolso de Quicia. Lo dejé ligeramente abierto para que se viera una esquina del recibo falso de la compra del misoprostol. Conocía la curiosidad de Quicia y, sobre todo, sabía que en su estado de ansiedad, cualquier pista relacionada con Travante sería un clavo ardiendo al que agarrarse. Y así fue. En cuanto mamá Attie se dio la vuelta para servir agua, Quicia hojeó el dossier a escondidas, lo cogió y lo escaneó rápidamente. Vi cómo sus delgados hombros se sacudían al ver el recibo con su nombre. Su rostro pasó de pálido a blanco céreo. Reconoció la letra, el nombre del fármaco, y lo más importante, la oscura intención detrás de ese trozo de papel. Travante, el hombre que le había prometido un futuro, estaba ahora falsificando pruebas para convertirla en la asesina de su propio hijo.
La fe ciega se derrumbó en un instante, dejando tras de sí un abismo de desesperación. En ese momento, la puerta se abrió y entró el médico con una enfermera. Revisó la ficha y miró a Quicia con compasión. El ambiente se volvió pesado. El médico suspiró y anunció con voz grave: la familia debe prepararse. Debido a la sobredosis que provocó contracciones severas y una hemorragia prolongada, el útero ha sufrido daños graves. Hemos hecho todo lo posible, pero su capacidad para ser madre en el futuro es prácticamente nula. La noticia cayó como un rayo. Mamá Attie se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Señor Jesús, no, mi hija es tan joven. ¿Por qué el cielo es tan cruel con ella? El llanto de la anciana era un lamento desgarrador. Quicia, inmóvil en la cama, miraba al techo con los ojos vacíos, sin derramar una lágrima. El dolor había superado su capacidad de sentir. Sin hijo, sin posibilidad de ser madre, traicionada por su amante. Todo se había derrumbado a la vez, destruyendo su vida. Me acerqué para ayudar a levantar a mamá Attie, con el corazón encogido. Miré a Quicia y vi en sus ojos vacíos los restos de sus sueños rotos. Me incliné hacia ella de nuevo y le susurré con una voz fría y llena de amargura. Ya ves, este es el precio de robarle el marido a otra mujer. El precio de esos bolsos de lujo es muy alto. No solo te ha arrebatado a tu hijo, sino también tu futuro como madre. ¿Todavía quieres protegerlo? Quicia giró la cabeza y me miró. Sus labios se movieron y en sus ojos brilló un profundo odio. Salí del hospital con el alma en vilo y conduje hasta el lugar que había acordado con Saria. Era una cafetería discreta en un callejón, elegantemente decorada y, lo más importante, equipada con un sistema de cámaras de seguridad que grababa cada rincón con claridad. Elegí una mesa en un rincón desde donde podía ver la entrada sin perder la intimidad. Removí mi zumo de naranja, tratando de calmar mi mente antes de la tormenta que se avecinaba. A la hora convenida, apareció Saria. Entró con el aire sofisticado y altivo de una mujer de éxito. Llevaba un vestido de seda color vino que acentuaba su piel y su figura, un bolso de diseño y unas gafas de sol que le cubrían la mitad de la cara. Inspeccionó el lugar y se detuvo al verme. Una media sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Se acercó, se sentó frente a mí con arrogancia y se quitó las gafas, dejando al descubierto unos ojos afilados y maquillados con esmero. «Hola, Zenaya», dijo con una voz dulce pero cortante. No esperaba que la esposa modelo convocara a la ex de su marido a un lugar como este. ¿Para qué me buscas? ¿Necesitas consejos sobre cómo retener a un hombre? Aunque es curioso. ¿Cómo lo mantienes tan aburrido que tiene que venir a desahogarse conmigo? Sus palabras eran una provocación deliberada, un intento de herirme para ver mi reacción. En otro tiempo, quizás me habría enfurecido o habría roto a llorar, pero la Zenaya de hoy había sufrido demasiado como para dejarse afectar por pullas baratas. La miré con calma y sonreí ligeramente. Saria, no te he llamado para montar una escena de celos ni para pelear por un hombre infiel. Un hombre como Travante, te lo regalo si quieres. Estoy aquí para salvarte de un desastre inminente antes de que te conviertas en una delincuente. Saria soltó una carcajada que resonó en el silencio de la cafetería. ¿Tú salvarme a mí? Eso es un chiste. ¿De qué necesitas salvarme? Tengo dinero, una carrera, libertad. Preocúpate por ti misma. Sin discutir, saqué mi teléfono y abrí la foto que el detective había obtenido de la cámara de seguridad. La deslicé sobre la mesa, con la voz endurecida. Mira bien esto. Anteayer por la tarde, en un callejón cerca de la oficina de DeAndre, te reuniste con él. El paquetito envuelto en papel de periódico que le diste. ¿Qué había dentro? ¿Vitaminas o misoprostol? La sonrisa de Saria se desvaneció al instante. Cogió el teléfono y miró la foto con las manos temblorosas. Su rostro cambió de color y ni la gruesa capa de maquillaje pudo ocultar el pánico en sus ojos. El cigarrillo que estaba a punto de encender cayó sobre la mesa. Levantó la vista, con la voz quebrada, habiendo perdido toda la confianza. ¿Tú? ¿De dónde has sacado esto? Yo solo. Solo le estaba dando a DeAndre unos documentos. No me acuses falsamente. La miré directamente a los ojos.
¿Documentos que necesitan ser envueltos en papel de periódico y entregados en secreto? Saria, sé que eres farmacéutica. Conoces mejor que nadie la normativa sobre fármacos restringidos. La policía no es tonta. En cuanto rastreen el origen de ese lote, ¿crees que podrás escapar? Saria se hundió en su asiento. Su arrogancia inicial se había desvanecido, dejando solo a una mujer aterrorizada al borde del abismo. Sabía que la tenía. Era el momento de dar el golpe de gracia. Me recliné en mi silla y bajé la voz a un tono que era a la vez una amenaza y una oferta. Saria, ¿crees que Travante te protegerá? Esta mañana, ordenó a DeAndre que falsificara pruebas para culpar a Quicia. Si la policía llega hasta él, ¿qué crees que declarará? Dirá que tú, celosa y despechada, le engañaste para que comprara veneno para hacerle daño a su mujer. Saria se estremeció, con los ojos desorbitados por el horror. Conocía demasiado bien la naturaleza egoísta de Travante. Continué mi ataque psicológico. Tienes dinero, belleza, un futuro brillante. ¿Quieres cambiar todo eso por una condena por complicidad en intento de asesinato? ¿Cuánto te prometió Travante? ¿$50.000? ¿100.000? ¿Crees que ese dinero comprará tu libertad o tu dignidad cuando salgas de la cárcel con antecedentes penales? Cada pregunta era un martillazo en su mente. Se cubrió la cara y rompió a llorar, con los hombros sacudidos por los sollozos. Su fachada se había derrumbado, dejando al descubierto su debilidad y su tardío arrepentimiento. No quiero ir a la cárcel, sollozó. Yo solo pensé que era una pastilla abortiva normal. Travante me dijo que su mujer, o sea, tú, estaba embarazada de otro hombre, y él quería deshacerse del bebé para divorciarse. Yo solo quería ayudarle y ganar algo de dinero. Sonreí amargamente. Para ellos, la vida de un niño no era más que un medio para un fin. Me incliné hacia ella. Ahora no es momento de llorar. Solo tienes una salida. Dame las pruebas de que Travante te lo ordenó, los mensajes, las grabaciones de las llamadas. Se lo entregaré a la policía y me aseguraré de que entiendan que fuiste engañada y utilizada. Te convertirás en testigo, recibirás clemencia y tendrás la oportunidad de empezar de nuevo. O vas a la cárcel con Travante, o te salvas. Tú eliges. Saria levantó la vista, debatiéndose entre el miedo y una frágil esperanza. Se mordió el labio hasta hacerlo sangrar en una lucha interna que pareció durar una eternidad. Finalmente, el instinto de supervivencia ganó. Abrió su bolso de diseño. Sacó una pequeña memoria USB plateada y la empujó hacia mí como si fuera carbón ardiendo. Aquí está todo, dijo con voz ronca. Grabaciones de sus llamadas pidiendo el fármaco, mensajes con la transferencia del depósito, incluso sus promesas de que te dejaría para volver conmigo. Tómalo, por favor. No dejes que vaya a la cárcel. Agarré la memoria USB y la apreté en mi mano. Estaba fría, pero contenía suficiente fuego como para incinerar la carrera y la vida de Travante. Me levanté y miré a Saria por última vez con una mezcla de lástima y advertencia. Elegiste bien. Mantén la boca cerrada y espera noticias mías. Y ni se te ocurra avisar a Travante o perderás tu última oportunidad. La pequeña memoria USB en mi mano pesaba 1 tonelada. Sabía que no solo contenía datos, sino la sentencia de muerte de mi matrimonio. No me atreví a ir a casa ni a quedarme en la oficina. Así que conduje hasta el despacho de un amigo detective, un lugar con la mejor insonorización para enfrentarme a la verdad. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz azulada del monitor del ordenador. El zumbido del ventilador me ponía nerviosa. Al insertar la memoria, me temblaban tanto las manos que fallé 2 veces. Apareció una carpeta con archivos de audio y capturas de pantalla de mensajes meticulosamente organizados por fecha por Saria. Era evidente que ella también se había preparado por si Travante la traicionaba. Hice clic en la grabación más reciente, de hacía 3 días. La voz de mi marido, familiar y escalofriante, sonó por los altavoces. Sonaba fría y autoritaria, muy diferente de su tono sereno habitual. Saria, mira a ver qué encuentras. Necesito algo fuerte, preferiblemente incoloro e inodoro para mezclar con la comida. Mi mujer tiene náuseas. Quiero que parezca un aborto espontáneo, limpio,
para poder echarla de casa sin repartir los bienes. Ese embarazo es un obstáculo, ¿entiendes? Cada palabra era como una aguja envenenada que se clavaba en mis oídos y me atravesaba el corazón. Me tapé la boca para no sollozar mientras las lágrimas calientes rodaban por mis mejillas y caían sobre mis manos heladas. Así que, el objetivo original de ese guiso éramos yo y el bebé que crecía dentro de mí. Él no quería cuidarme. Quería matar a su propio hijo solo para proteger la riqueza que ansiaba acaparar. Que lo comiera Quicia fue un accidente, una ironía del destino que salvó mi vida y la de mi bebé. Luego escuché la grabación de la llamada entre Travante y Saria después de que Quicia fuera hospitalizada. La voz de Travante estaba llena de pánico y crueldad. Cierra la boca y no digas tonterías. Échale toda la culpa a Quicia. Di que ella misma compró la medicina. Yo me encargaré de la policía. Si se te ocurre decir algo de mí, te arrepentirás. Recuerda, si yo caigo, tú tampoco vivirás tranquila. La amenaza descarada y la falta de responsabilidad me produjeron un profundo asco. El hombre al que amaba, con el que compartí mi vida durante 3 años, era un demonio disfrazado de humano, dispuesto a sacrificar a su amante y a una vieja amiga para salvar su posición y su falso honor. Copié todos los datos en 3 dispositivos diferentes. Envié una copia a un correo electrónico secreto, otra a mi abogado y guardé el original en mi bolso. Me quedé mirando la oscura pantalla del ordenador, puse la mano en mi vientre y le susurré a mi bebé: cariño, perdóname por haber elegido mal a tu padre. Pero no te preocupes. No dejaré que nadie te haga daño nunca más. Mañana, haré que los culpables paguen por cada una de nuestras lágrimas. Mi dolor se transformó en un odio frío y duro. Sabía que no había vuelta atrás, y no quería que la hubiera. En la empresa, la tensión era palpable en el aire. Los empleados caminaban de puntillas, susurrando sobre el escándalo. Sentada en mi despacho, mis ojos estaban fijos en la pantalla del ordenador, que mostraba imágenes de una cámara de seguridad oculta que Amani había instalado en el departamento de contabilidad. DeAndre estaba allí, paseando como un animal enjaulado, con la camisa empapada en sudor. Intentaba acceder al sistema contable para borrar las huellas de las transferencias de dinero. Sabía que la unidad de delitos financieros podía llegar en cualquier momento y esas transferencias a la cuenta de Saria y a su empresa fantasma serían pruebas irrefutables. Sin embargo, DeAndre no sabía que Amani y mi equipo de informáticos de confianza habían tomado el control del sistema la noche anterior. Cada intento de borrar datos era bloqueado y el sistema guardaba una copia de seguridad y me enviaba una alerta. Vi la desesperación en el rostro de DeAndre cuando la pantalla mostraba acceso denegado, en letras rojas. Golpeó el teclado, se tiró del pelo y llamó a alguien por teléfono. Me puse los auriculares. Activé el micrófono oculto que había instalado bajo el escritorio de Travante meses atrás, cuando empecé a sospechar de su fidelidad. La voz de DeAndre sonaba temblorosa y asustada. Travante, estoy perdido. El sistema no me deja borrar los datos. Parece que alguien ha bloqueado mi acceso de administrador. ¿Qué hago? Si la policía revisa los libros, estoy acabado. Al otro lado, la voz de Travante rugió como una bestia herida. Inútil. Te dije que lo hicieras con cuidado. Ahora escúchame. Busca la manera de culpar a Quicia. Falsifica pruebas. Crea correos electrónicos falsos diciendo que sufría una depresión severa y quería suicidarse. Tienes que hacer creer a la gente que estaba loca. ¿Entiendes? Pero Travante acaba de perder a su hijo. Hacer eso sería muy cruel, protestó débilmente DeAndre. Travante soltó una risa helada que me hizo estremecer. ¿Crueldad o cárcel? Elige. Si no lo haces, te aseguro que acabarás en prisión junto a Saria. Muévete. La llamada terminó, dejando un silencio aterrador. DeAndre se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Le temblaban los hombros. Me quité los auriculares sintiendo un desprecio absoluto. Incluso en el último momento, Travante no mostraba remordimiento. Seguía intentando pisotear el dolor ajeno para salvarse, queriendo convertir a Quicia, la víctima de su traición, en una loca suicida. La noticia de que Travante y DeAndre estaban difundiendo el rumor de que Quicia había intentado suicidarse por depresión se extendió rápidamente por la empresa y, por supuesto, llegó a oídos de Mama Attie.
La humilde mujer del campo que se había pasado la vida trabajando la tierra se transformó en una leona defendiendo a su cachorro. Irrumpió en el vestíbulo de la empresa a la hora del almuerzo, cuando estaba lleno de gente. Llevaba su ropa gastada y sus viejas zapatillas, pero su rostro reflejaba una furia incontenible. Llorando y gritando con una voz rota por el dolor, clamaba: ¿Dónde está ese director desgraciado? Sal aquí. Engañaste a mi hija, le arruinaste la vida y ahora la acusas de querer suicidarse. Dios lo ve todo, y tu castigo está por llegar. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero nadie se atrevió a ser brusco con una anciana que sufría así. La multitud se arremolinó, susurrando y grabando con sus teléfonos. Travante no tuvo más remedio que salir. Salió de su ascensor privado, con el ceño fruncido, intentando mantener una falsa calma. Se acercó a mamá Atti y le dijo en voz baja y amenazante: «Señora, por favor, cálmese. Hablemos en mi despacho. No monte un escándalo aquí». Mamá Atti lo miró con los ojos inyectados en sangre y le señaló con el dedo. «No voy a ir a ninguna parte. Lo que tengas que decir, dilo aquí para que todo el mundo lo oiga. Dices que mi hija quería suicidarse. Mi hija ama la vida. Me estaba mandando dinero para arreglar la casa. ¿Por qué iba a querer morir? Fuiste tú, hipócrita, quien la llevó a esto». Travante palideció y le hizo una seña a DeAndre para que trajera un sobre abultado. Se lo metió en la mano a mamá Atti y le susurró: «Aquí tienes $5.000. Tómalos para tus gastos y llévatela de vuelta al campo. No me pongas las cosas más difíciles. Yo también soy una víctima aquí». Desde el entresuelo, presencié toda la escena con el corazón encogido. $5.000. ¿Era ese el precio de la dignidad, la salud y el futuro de una joven? Mamá Atti abrió el sobre. Al ver los billetes, soltó una risa amarga y de repente se los tiró a la cara a Travante. Los billetes volaron por el aire como hojas secas. «Soy pobre, pero no vendo la sangre de mi hija», gritó con un lamento que silenció a todo el vestíbulo. «Tu dinero está sucio. Voy a denunciarte. Te denunciaré hasta el final, aunque tenga que vender mi casa para devolverle el honor a mi hija». Travante se quedó paralizado bajo la lluvia de dinero, rojo de humillación y rabia. La multitud empezó a señalarle, lanzándole miradas de desprecio. En ese momento, supe que Travante había perdido. Podía comprar muchas cosas con dinero, pero no el orgullo de una madre que ama a su hijo. La imagen de esos billetes cayendo sería una mancha indeleble en su vida. Tras el escándalo en la empresa, volví a casa al atardecer. La enorme casa estaba oscura, fría como una tumba. Encontré a Travante en el salón, sentado en el sofá con un vaso de whisky en la mano, mirando al vacío. Al verme llegar, no levantó la cabeza. «Has vuelto», dijo con voz ronca. «Vaya espectáculo hoy en la oficina. Debes de estar satisfecha de verme humillado por una vieja campesina delante de todos los empleados». Encendí la luz. Su rostro estaba demacrado y pálido. Dejé mi bolso sobre la mesa y respondí con calma: «No estoy satisfecha. Estoy triste. Triste de que hayas dejado que las cosas llegaran tan lejos». «¿Por qué le diste dinero?» «Eso es como admitir tu culpa». Travante soltó una risa amarga y se bebió el whisky de un trago. «¿Tú qué sabes? En este mundo, lo que no se arregla con dinero, se arregla con mucho dinero. Esa vieja es estúpida, eso es todo». Fue a la cocina y volvió con un vaso de leche caliente. Lo colocó delante de mí y su voz se volvió extrañamente suave. «Olvídate de la oficina. Bebe. Esto te sentará bien. He notado que últimamente estás muy delgada. Me preocupo por ti. Es leche importada. Muy buena para las embarazadas. Bueno, para las mujeres». La palabra embarazada me heló el corazón. ¿Me estaba poniendo a prueba o intentaba envenenarme de nuevo? Miré el humeante vaso de leche como si fuera una copa de veneno. Lo cogí, sintiendo el calor en mis manos, y lo miré directamente a los ojos. «Travante, ¿recuerdas los chinchulines del otro día? También dijiste que eran para cuidarme y Kicia casi se muere. Este vaso de leche. ¿Estás seguro de que solo tiene leche?» Su rostro cambió.
La sonrisa se desvaneció. Retrocedió con la mirada vacilante. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sospechas de mí? Soy tu marido. Sonreí amargamente, me levanté y caminé con el vaso hacia una maceta en un rincón de la habitación. Lentamente, vertí toda la leche en la tierra bajo la mirada atónita de Travante. No sospecho de ti, dije con voz gélida. Solo temo que me siente tan mal como Akicia. La planta también necesita nutrientes. A ver si mañana sigue viva. El sonido del vaso al golpear la mesa fue seco y rotundo. Travante se quedó mirándome. En sus ojos ya no había falsedad, sino puro terror. Lo sabía. Sabía que yo lo sabía todo. La farsa del matrimonio feliz había terminado. Esa sería la noche más larga de nuestras vidas porque al amanecer, se desataría la verdadera tormenta y arrasaría con los restos de nuestro matrimonio podrido. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y me vestí con esmero frente al espejo. Hoy no era solo una junta de accionistas. Era un funeral. El funeral de mi matrimonio de 3 años y la despedida de los traidores de mi vida. Al entrar en la empresa, el silencio era casi absoluto. Todo el mundo parecía sentir la tormenta que se avecinaba. Fui directamente a la gran sala de juntas donde ya estaban reunidos los accionistas y el consejo de administración. Travante presidía la mesa. Su traje gris le quedaba grande y las ojeras delataban su ansiedad, aunque intentaba ocultarla golpeando rítmicamente un bolígrafo sobre la mesa. Al verme entrar, su mirada brilló con sospecha, pero rápidamente la desvió. Se aclaró la garganta y le hizo una seña a DeAndre para que empezara la reunión. El tema principal era la aprobación de un proyecto de EcoResort, un proyecto que Travante había presentado como una oportunidad de oro, pero que yo sabía que era una tapadera para desviar fondos de la empresa a sus empresas fantasma y vaciarlas arcas antes de nuestro divorcio. DeAndre presentó el proyecto con voz temblorosa, sudando a pesar del aire acondicionado. Los accionistas susurraban. Algunos fruncían el ceño ante las cifras inverosímiles. Cuando llegó el momento de votar, Travante se levantó, intentando sonar firme. Señores, esta es una oportunidad única. Les propongo que confíen en la visión de esta junta y aprueben la resolución. Justo cuando iba a levantar la mano para votar, me levanté lentamente. El sonido de mi silla al raspar el suelo captó la atención de todos. Miré a Travante fijamente y dije con una voz tranquila pero glacial, un momento, señor director ejecutivo, compañeros accionistas. Antes de hablar de cómo gastar el dinero de la empresa, creo que deberíamos hablar de la integridad moral y la capacidad legal de la persona que lo gestiona. Travante golpeó la mesa. Zenaya, esta es una reunión estratégica, no un patio de colegio para airear tus problemas personales. No me inmuté. Travante, tener una aventura y un hijo fuera del matrimonio es un asunto personal, pero usar el dinero de la empresa para mantener a tu amante, crear empresas fantasma para blanquear capitales, y lo que es más grave, comprar sustancias ilegales para dañar a otros. Eso es un asunto legal que concierne a la supervivencia de esta empresa. Los accionistas aquí presentes tienen derecho a saber si su dinero está en manos de un director ejecutivo o de un presunto delincuente. La sala estalló en un murmullo de asombro. Travante, pálido, me señaló, temblando, sin poder articular palabra. Antes de que pudiera reaccionar, le hice una seña a Manny para que conectara mi portátil al proyector. La gran pantalla detrás de Travante se iluminó. Primero, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a las cuentas de Quicia y a la empresa de DeAndre. Cifras de cientos de miles de dólares resaltadas en rojo. Luego las capturas de pantalla de los mensajes entre Travante y DeAndre. Los accionistas, incluso los que antes le apoyaban, negaban con la cabeza con miradas de decepción e ira. Esto es solo una prueba preliminar de malversación, dije. Y lo más terrible está por llegar. Hice clic en el archivo de audio que me había dado Saria. La sala cayó en un silencio sepulcral. La inconfundible voz de Travante resonó cruel y fría. Quiero que parezca un aborto espontáneo. ¿Limpio? Ese embarazo es un obstáculo. Consígueme algo fuerte. Cada palabra era como un eco del infierno. Algunas accionistas se taparon la boca, horrorizadas. Travante, enloquecido, intentó arrancar el cable del proyector, gritando que era un montaje.
Apágalo. Es falso. Esta mujer ha manipulado mi voz. Pero Amani y 2 guardias de seguridad que había preparado lo detuvieron. Travante forcejeaba, desesperado y patético. Se volvió hacia DeAndre, buscando ayuda, pero este se había escondido debajo de la mesa, temblando. Me acerqué a Travante. ¿Dices que es falso? ¿Y qué hay del análisis toxicológico del guiso que preparaste con tus propias manos y la declaración de Saria, tu ex a la que utilizaste para conseguir el fármaco? Nadie te ha tendido una trampa, Travante. Tu propia codicia y maldad han cavado tu tumba. Me volví hacia los accionistas. Señores, tengo todas las pruebas y los testigos. Ya he enviado copias a la policía. Propongo la destitución inmediata del señor Travante como director ejecutivo para facilitar la investigación y proteger la reputación de esta empresa. Un tímido aplauso comenzó y rápidamente se convirtió en una ovación. Travante se deslizó por la pared hasta el suelo, derrotado. Su carrera, su honor, todo se había derrumbado en una sola mañana. Justo cuando cesaron los aplausos, las puertas de la sala se abrieron de golpe. 2 agentes del departamento de policía entraron, seguidos de Saria, con el rostro oculto tras unas gafas de sol, y mi abogado. La aparición de Saria fue el golpe de gracia. Travante la miró incrédulo. Saria, ¿qué haces aquí? Un agente se acercó a Travante y le dijo con voz firme, Travante Jenkins, queda detenido por presunta agresión y tráfico de sustancias farmacéuticas nocivas. Mientras tanto, otro agente se dirigió hacia DeAndre, que estaba acurrucado en un rincón. Al ver a la policía, DeAndre rompió a llorar, presa del pánico. No sé nada. Fue Travante. Él me obligó a hacer todo. A falsificar los papeles, a deshacerme de las pruebas. Yo solo seguía órdenes. Lo confesaré todo. Por favor, déjenme en paz. La rápida y cobarde traición de DeAndre dejó a Travante atónito. Tú, traidor, siseó. Pero antes de que pudiera decir más, el clic metálico de las esposas silenció sus palabras. Las manos que habían firmado contratos millonarios y acariciado mi pelo estaban ahora atrapadas en fríos aros de metal. Al pasar a mi lado, Travante se detuvo. Zenaya, ¿desde cuándo planeabas esto? ¿Por qué has sido tan cruel? Éramos marido y mujer. Lo miré, sin sentir más que un inmenso vacío. Me acerqué y le susurré al oído. Desde que me trajiste ese cuenco de chinchulines, desde que intentaste matar a nuestro hijo. ¿Yo? ¿Cruel? Comparado con intentar envenenar a tu mujer y a tu hijo, mandarte a la cárcel es prácticamente un acto de piedad. Adiós, es marido. Travante bajó la cabeza y salió de la sala con la espalda encorvada, solo y patético. La puerta se cerró, pero el eco de su detención permaneció en la mente de todos. En la fría sala de interrogatorios de la comisaría, Travante, demacrado y con el traje arrugado, se enfrentó a pruebas irrefutables. Las declaraciones de Saria y DeAndre, los análisis toxicológicos y las grabaciones de audio no dejaban lugar a dudas. Se derrumbó, admitiendo haber comprado el fármaco para hacerme daño y quedarse con los bienes. Sin embargo, insistió en que el caso de Quicia fue un accidente, que no sabía que estaba embarazada. Juro que no sabía que estaba embarazada, sollozó. Me dijo que tomaba la píldora. Fue solo una aventura. No soy tan estúpido como para dejar que tuviera consecuencias. Si lo hubiera sabido, la habría obligado a abortar mucho antes. Sus palabras eran tan frías y crueles que hasta el detective frunció el ceño. Para Travante, la vida de un niño no era más que un problema a eliminar. El detective deslizó un informe sobre la mesa. Dices que no lo sabías, pero la ciencia no miente. Este es el resultado del análisis del feto. Confirma al 99,99% que era tu hijo biológico. Y por cierto, era un niño. Travante cogió el papel, temblando, con los ojos clavados en las palabras paternidad confirmada. Un niño. Era un niño, murmuró antes de golpearse la cabeza contra la mesa y soltar un grito de dolor animal. Lloró, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida del heredero varón que tanto ansiaba. Su familia siempre había menospreciado a las mujeres, y una de las razones por las que me odiaba era porque asumía que mi bebé sería una niña.
Detrás del espejo unidireccional, lo observé todo, sintiendo un escalofrío. Incluso en su momento más bajo, solo pensaba en sí mismo y en sus ideas retrógradas. La vida humana, incluso su propia sangre, no significaba nada para él. Afortunadamente, ese pobre niño no tuvo que nacer para llamar padre a un hombre como él. Me di la vuelta y me fui, agradeciendo al cielo por proteger a mi hija. Quicia fue dada de alta una semana después. Los médicos le dijeron que había salvado la vida, pero que nunca podría ser madre. Como su apartamento de lujo fue precintado por la investigación, mamá Atie tuvo que llevarla a una habitación de alquiler húmeda y estrecha en las afueras. Antes de que regresaran al campo, fui a visitarlas. El olor a moho me golpeó en la puerta. En la diminuta habitación, Quicia estaba sentada en un rincón con el pelo desordenado y los ojos vacíos, una sombra de la mujer elegante que fue. Mamá Atie estaba metiendo ropa vieja en una bolsa de tela. Al verme, se secó las lágrimas. Señora Zenaya, nos vamos. No queremos molestarla más. Mi hija sabe que se equivocó. Miré a esa mujer encorvada por el peso de la vida y sentí una profunda lástima. Toda una vida de sacrificios para que su hija triunfara. Y lo único que recibió a cambio fue una hija rota física y espiritualmente. Dejé un sobre grueso sobre una mesa de plástico. Mamá Atie se negó a cogerlo. No, por favor. Que no la haya denunciado ya es una bendición. Este dinero pesa demasiado. Le tomé las manos y se lo puse en la palma. Tómelo, por favor. No es caridad. Es su último sueldo, más una ayuda para el viaje y las medicinas. Cuídela. Anímela a empezar de nuevo. Ya ha pagado un precio muy alto por su error. Mamá Atie rompió a llorar. ¡Qué desgraciada soy! ¿Por qué mi hija ha tenido tan mala suerte? Se dejó engañar por un hombre casado, y ahora está destrozada. ¿Cómo voy a mirar a los vecinos a la cara? Quicia también empezó a sollozar en su rincón sin atreverse a mirarme. El arrepentimiento y la vergüenza la consumían. Quicia, dije con voz seria pero tranquila, perdiste un hijo, y la capacidad de ser madre es el mayor dolor para una mujer. Pero que esto te sirva de lección. Nunca construyas tu felicidad sobre el dolor de los demás. Y nunca creas que la belleza puede comprar una felicidad duradera. Vive con dignidad para honrar a tu madre. No dejes que vuelva a llorar por ti. Un taxi las esperaba. Mamá Atie ayudó a Quicia a salir. Quicia miró la ciudad por última vez con los ojos llenos de lágrimas. El lugar que una vez fue su tierra prometida era ahora el escenario de su peor pesadilla. Las vi alejarse, esperando que la paz del campo curara sus heridas, aunque sabía que las cicatrices permanecerían para siempre. Tras la detención de Travante, la empresa se sumió en el caos. Los empleados estaban desorientados, los socios recelosos y las acciones en caída libre. Como accionista mayoritaria y poseedora de pruebas clave, la Junta me eligió directora ejecutiva interina. Mi primera medida fue despedir a todo el equipo de confianza de Travante y de Andre. Quería limpiar la empresa de corrupción y dirigirla con transparencia y honestidad. Organicé una rueda de prensa, pedí disculpas públicamente y me comprometí a reflotar la empresa. Mi sinceridad y determinación lograron restaurar parte de la confianza del mercado. Al ver que los gráficos financieros empezaban a recuperarse, suspiré, aliviada, y le susurré a mi bebé: «Lo conseguimos, cariño. El legado de tu abuelo está a salvo». Pero la calma no duró mucho. Esa tarde, mi suegra, la señora Beatrice, irrumpió en mi despacho, furiosa, vestida de sedas y joyas. Tenía el rostro rojo de ira. «Víbora, mujer malvada. Metiste a mi hijo en la cárcel para quedártelo todo. Mi hijo es un buen hombre. Es incapaz de matar a nadie. Le tendiste una trampa». Con calma, le pedí a mi secretaria que saliera y cerrara la puerta. Miré a la mujer a la que una vez llamé madre, ahora convertida en una suegra ciega y cruel. Le ofrecí un vaso de agua. «Cálmese. Dice que su hijo es un buen hombre, lo suficientemente bueno como para comprar veneno para matar a su propio nieto». La señora Beatrice se quedó sin palabras, pero insistió: «No lo calumnies. Él no sabía que la otra estaba embarazada. Fue un error.
Los hombres son así. Como su mujer, deberías haber sido más comprensiva, no meterlo en la cárcel. No tienes corazón. Su descaro me abrumó. Cogí mi tableta y le mostré el vídeo de la confesión de Travante y las grabaciones con Saria. Le di al play. La voz de su hijo resonó clara y cruel. Quiero que parezca un aborto espontáneo. Ese embarazo es un obstáculo. Mientras escuchaba, el rostro de la señora Beatrice se descompuso. Vio a su hijo perfecto revelarse como un monstruo. Cuando terminó el vídeo, se desplomó en el sofá, temblando. No podía creer que el hijo del que tanto presumía fuera capaz de tal atrocidad. Lo ve ahora, dije, con la voz más suave pero firme. Ese guiso era para mí. Si lo hubiera comido, el nieto que llevo en mi vientre ya no estaría aquí. No solo quería matar al hijo de su secretaria, sino también al nuestro. Su nieto. Todavía quiere defenderlo. La señora Beatrice miró mi vientre y luego a mí. La verdad era demasiado brutal. Se tapó la boca y rompió a llorar, un llanto de vergüenza y arrepentimiento. Se levantó tambaleándose y se fue sin atreverse a mirarme. Vi su espalda encorvada y sentí lástima. Ella también era una madre, pero su amor ciego y su educación equivocada habían contribuido a esta tragedia. Una semana después, recibí una citación de mi abogado para visitar a Travante en prisión preventiva y finalizar el divorcio. Con la demanda en la mano, crucé las frías puertas de la cárcel. El aire olía a encierro y humedad. Me llevaron a la sala de visitas y me senté frente a un grueso cristal. Poco después, trajeron a Travante. Apenas lo reconocí. En solo unas semanas, había envejecido 10 años. Cabeza rapada, rostro hundido, barba descuidada. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban apagados y llenos de miedo. Llevaba un uniforme de prisionero que le quedaba grande. Al verme, un atisbo de esperanza brilló en su mirada. Se inclinó hacia el interfono con voz temblorosa. «Zenaya, ¿has venido a verme? Sabía que aún me quieres. Retira los cargos, por favor. Cometí un error. Juro que cambiaré. Piensa en nuestros 3 años juntos. Piensa en nuestro hijo. Un niño necesita a su padre». Lo miré con el corazón tranquilo. Sus súplicas, que antes me habrían conmovido, ahora me parecían ridículas. Usaba a nuestro hijo como escudo. El mismo hijo al que intentó matar. Deslicé los papeles del divorcio y un bolígrafo por la ranura. Firma. El amor se acabó el día que intentaste envenenarme. Y mi hijo no necesita un padre que intentó matar a su madre. No mereces ser padre. Travante cogió el papel, temblando. Miró las palabras «decreto de divorcio» y las lágrimas cayeron sobre la hoja. «Zenaya, por favor. No quiero perderlo todo. Empezaré de cero. Te lo compensaré. No seas tan cruel». Lo interrumpí con voz firme. «Deja de actuar. No lloras por arrepentimiento, sino por la vida de lujo que perdiste. Firma ahora o tendré que usar las pruebas de malversación. Entonces no serán 12 años, sino 20. Al oír eso, dejó de llorar. Sabía que no bromeaba. Cogió el bolígrafo y firmó con una letra temblorosa y torcida como su propia vida. Recogí el papel. Nuestro matrimonio había terminado con una firma en una fría sala de visitas. Me levanté. Rehabilítate. Espero que cuando salgas, aprendas a ser una persona decente. Adiós para siempre. Me di la vuelta, dejando atrás sus gritos débiles y desesperados. La puerta de hierro se cerró con un golpe sordo, separando 2 mundos, 2 destinos. Salía la luz del sol, cegadora y brillante. Por fin, era libre. El juicio fue rápido gracias a las sólidas pruebas. Saria, como testigo colaborador, recibió una condena de 2 años de prisión en suspenso, pero el precio fue alto. Su licencia de farmacéutica fue revocada para siempre y fue despedida de su trabajo. De una vida de éxito y lujo, pasó al desempleo y la vergüenza. Tuvo que vender su piso y su coche para pagar las multas. Una noche, recibí un largo mensaje suyo lleno de disculpas y lamentos. Lo leí sin emoción y lo borré. Su arrepentimiento no significaba nada para mí.
Elegí olvidarla como una mota de polvo que te irrita el ojo y luego desaparece. Mi suegra, la señora Beatrice, no se rindió. Empezó a calumniarme, diciendo que era una arpía que le había robado todo a su hijo. La ignoré. Un día, su abogado vino a mi casa exigiendo la mitad de mis bienes. Le recordé tranquilamente el acuerdo prenupcial que Travante había firmado y las pruebas de su malversación. Le advertí que si seguía acosándome, lo demandaría por difamación. El abogado se fue con el rabo entre las piernas. 6 meses después, en una noche de lluvia torrencial, me puse de parto. En el hospital, mientras el dolor me desgarraba, recordé aquel otro día en ese mismo pasillo. Aquel día fue de terror y muerte. Hoy era de esperanza y vida. Tras un parto difícil, el llanto de mi bebé llenó la habitación. Felicidades, es una niña, 3 kilos 200. Y es preciosa, dijo la matrona. Me la pusieron en el pecho. Las lágrimas de felicidad brotaron de mis ojos. Mi hija estaba aquí, sana y salva. La llamé Serenity, un nombre sencillo que encerraba todos mis deseos para ella. Una vida de paz. Un pensamiento me estremeció. Si aquella mañana no hubiera sido por las náuseas, este momento sagrado nunca habría existido. El destino, a veces cruel, a veces milagroso, había quitado una vida para salvar otra. El día de la sentencia, no fui al juzgado. Vi las noticias en casa con Serenity en brazos. Travante fue condenado a 12 años de prisión. En la pantalla, parecía un hombre destrozado. No sentí nada al verlo. Ni alegría ni piedad, solo un inmenso alivio. Mi pasado se cerró con el martillazo del juez. 2 años después, la empresa bajo mi dirección florecía. Estaba en mi despacho en la planta 20 contemplando la ciudad. Serenity, convertida en un torbellino de 2 años, corrió a mis brazos. Era mi motor, la cura para todas mis heridas. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Kendrick, un socio comercial amable y respetuoso que conocía mi historia. Hola, Zenaya. Soy Kendrick. ¿Os apetece a ti y a Serenity una excursión este fin de semana? Conozco un lugar precioso en el campo. Leí el mensaje y sonreí. Miré a mi hija jugar feliz. La felicidad no es un destino, sino un viaje. Había sufrido, pero no había cerrado mi corazón por ello. Respondí, gracias, Kendrick. Nos encantaría. Envié el mensaje y abracé a Serenity. El cielo era de un azul intenso, sin nubes. El pasado se había disipado, dejando paso a la cálida luz del presente. Después de la tormenta, siempre sale el sol. ¿Les ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchan? Muchas gracias por su amable apoyo. Espero con ansias sus comentarios sobre la historia. En la pantalla, pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.